Buenas, muy buenos días con todo. Este video está elaborado para el desarrollo de la tarea número 8, la cual es video defensa del proyecto integrador de fin de ciclo para la materia modalidad de graduación con el docente Jimmy Zambrano Acosta. Mi nombre es Eric Joel Lordomo, estudiante de noveno ciclo de la Escuela de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Manabí. Para este proyecto se desarrolla lo que son el tema va a ser los factores de riesgo en familias de personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo del Cantón Portoviejo. El planteamiento del problema. Para poder llegar al planteamiento de la problemática en general que se va a tratar dentro del proyecto, primero hay que conocer los conceptos de riesgo y los conceptos de lo que es una persona privada de la libertad, porque esto va a influir dentro de los conocimientos que vamos a obtener sobre los factores de riesgo que pueden llegar a obtener las familias de estas personas. Entonces, el planteamiento del problema nos indica que toda persona tiene cierto grado de riesgo a lo largo de su vida, pero entre menor sea mucho mejor. La Organización Mundial de la Salud en el 2016 define la palabra riesgo como cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Ponemos el ejemplo del caso del riesgo laboral, que es mientras se trabaja, pero asimismo van a existir estos tipos de riesgo dentro de un centro carcelario, por ejemplo, o las familias en el exterior teniendo una persona dentro de un centro de rehabilitación social. ¿Qué es una persona privada de la libertad? Para la Defensoría del Pueblo del Ecuador se define como aquellas que se encuentran bajo cualquier forma de detención por orden de una autoridad, en razón de la comisión o presunción de un delito o infracción de la ley, lo que les impide disponer de libertad ambulatoria. Ahora, lo que es la justificación. La elaboración de este proyecto se hace con el afán de conocer los factores de riesgo en familias de personas privadas de la libertad, debido a que este es un tema de interés social y del que casi no se habla, pues la prioridad en las investigaciones se enfoca en las personas privadas de la libertad, más no en sus familias. Este grupo pasa a ser de segundo orden y no se lo toma en cuenta, cuando de ahí pueden surgir problemas sociales o necesidades sociales y no necesariamente se tomen en cuenta. La importancia de este estudio radica en que es un tema que muchas veces se lo deja fuera y no se lo toma en cuenta. La formulación del problema. Bueno, para la formulación del problema, tomando en cuenta las variables que las vamos a ver más adelante, tenemos la problemática como pregunta: ¿cuáles son los factores de riesgo que influyen en los estados psicoafectivos de las familias de las personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo del Cantón Portoviejo durante el periodo febrero a junio del 2018? Los objetivos que se van a plantear. Tenemos un objetivo general que va a ser analizar los factores de riesgo que influyen en los estados psicoafectivos de las familias de las personas privadas de la libertad, así como tenemos tres objetivos específicos. En resumidas cuentas, el primero es establecer los factores de riesgo y su influencia en las autoestimas, considerando los factores resilientes de cada uno de los individuos de las familias. El segundo va a ser identificar la etiopatogenia que se encuentra dentro de los factores de riesgo, para así evitar posiblemente trastornos mentales a nivel cognitivo en las familias de las personas privadas de la libertad. Y el tercero va a ser valorar las características grupales a nivel personológico de las familias en relación a los factores resilientes. Esto de aquí se va a evaluar mediante las escalas de resiliencia SBRS. Hipótesis. Tenemos como hipótesis general que los factores de riesgo influyen negativamente en los estados psicoafectivos de las familias de las personas privadas de la libertad, así como también tenemos como hipótesis específicas que los factores de riesgo generan una baja autoestima, que la etiopatogenia de las personas privadas de la libertad, de las familias de las personas privadas de la libertad, es similar independientemente de los factores de riesgo, o sea que llevan una similitud en la etiopatogenia, y que las familias de las personas privadas de la libertad tienen una capacidad resiliente baja, por ende hay que fortalecerla. Ahora, las variables. Tenemos como independiente
que son las familias de las personas privadas de la libertad, y como dependiente lo que son los factores de riesgo. Dentro de las variables independientes, como lo es la familias de personas privadas de la libertad, tenemos que la variable viene a ser las personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o por vía legal que comparten una situación en común. Dado el caso de esta investigación, el encarcelamiento de uno de sus miembros. Como dependiente vamos a tener los factores de riesgo. Pues ahora viene el concepto de factores de riesgo como su operacionalización, que son condiciones que hacen que un determinado hecho tenga una mayor probabilidad de ocurrir, con la condición de que este hecho acarree una amenaza tanto para los individuos como para su entorno, en este caso la familia. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el marco teórico, en un pequeño y breve resumen. Tenemos que para comenzar a hablar sobre el marco teórico en general, hay que definir lo que es riesgo también de la misma forma. El riesgo, según Fioriton en el 2006, indica que son situaciones que involucran incertidumbre, en el sentido de que el rango de posibles resultados para una determinada acción es en cierta medida significativa. Dentro de los factores de riesgo en familias de PPLs, que son personas privadas de la libertad, nos indica que cuando una persona es privada de la libertad supone un malestar emocional para la familia por el hecho de que uno de sus miembros ha hecho algo en contra de la ley, algo incorrecto. La privación legal de libertad es aquella que, con fundamento en disposición de las leyes, dicta una autoridad competente contra un individuo cuya conducta se considera que ha infringido normas de convención social. Para estructurar este proyecto se basa en el fortalecimiento de estos factores de riesgo. ¿Para qué? Porque cuando se vive en un ambiente seguro y estructurado, es muy poco probable de que hayan grandes riesgos, en comparación con los que hay cuando se expone a ciertas condiciones que no son necesariamente naturales. Por ejemplo, condiciones infrahumanas, luego de desastres naturales, y en este caso de la investigación, luego de que uno de sus miembros tenga que ser recluido en un centro de rehabilitación social. Si bien las familias de los presos viven de las personas privadas de la libertad viven por lo general un estrés semejante, no se trata de un grupo homogéneo, hay diferencias. Aún dentro de un mismo contexto cultural, penal, o sea, de todas las familias que comparten esta misma similitud, tienden a variar de acuerdo a su relación previa, el tipo de delito, los sistemas de apoyo social y otros factores sociodemográficos. Entonces, otros factores de riesgo que limitan a las personas, las familias, a enfrentar los problemas, va a ser que no va a existir un apoyo comunitario, tampoco va a existir un aislamiento, va a existir un aislamiento por toda la sociedad. No existe una estabilidad económica, existe una falta de capacidad emocional y salud por parte de las personas a cargo. No existe una calidad muchas veces en la escuela de los niños, no existe lo que es una satisfacción laboral, tanto para la persona que queda a cargo en caso de que ya esté conformada una familia, de los hijos, o que no queda a cargo de quien esté dentro de la familia, de los padres, los abuelos, entre otros. Estos son factores de riesgo que hay que fortalecer. Entonces, el marco teórico. Dentro de la metodología, según el tipo de investigación, vamos a tener una investigación descriptiva y participativa. Se busca indagar y describir sobre la situación emocional, psicoafectiva de las familias de las personas privadas de la libertad, con el fin de establecer patrones de comportamiento que influyen en el estado emocional de las personas privadas de la libertad, para lo cual se realiza una interacción del objetivo de estudio con las variables. Ahora, ¿por qué es participativa? Porque se va a realizar por medio de manipulación directa de las variables. Se va a trabajar directamente con las familias de las personas privadas de la libertad, no solamente en papel, sino que se va a trabajar con ellos. Su metodología va a ser empírica, pues se va a realizar como investigación de campo. Ahora, mediante sus técnicas de observación, de entrevista y de psicoeducación, utilizando los distintos instrumentos, tanto estructurados como no estructurados, como está en lo que es el cuadro que podemos observar acá al lado. Se va a enviar, se va a tomar test, se va a enviar material lúdico para trabajar, talleres, educación, entre otras. Se va a realizar guías de entrevistas, se va a realizar un diario de campo para poder anotar, entre otras situaciones.
El instrumento principal a utilizar va a ser la escala de resiliencia SBRES. La escala de resiliencia SBRES que evalúa distintos factores sociales de la persona. Se van a estructurar de distintas formas entre el yo soy, yo estoy, yo tengo y yo quiero. Siguiendo con la metodología, hablando sobre la población y la muestra, son aproximadamente 546 las personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, en la ciudad de Puerto Viejo, y se va a trabajar con las familias de 127 personas privadas de la libertad, puesto que no se puede trabajar con su globalidad, que es una cantidad considerable. Para el procesamiento y análisis de la información tenemos que toda la información cuantitativa se obtendrá gracias a la ejecución de los test y a la vez se obtendrá resultados que serán tabulados y clasificados según el factor de riesgo al cual pertenecen, basándonos en esta escala, la cual contiene 9 factores de riesgo que asimismo se podrán codificar y clasificar a la población de la muestra. La información obtenida será analizada mediante una síntesis de los resultados, así como un análisis estadístico descriptivo de la situación que viven las familias. Los resultados esperados, pues se espera lograr establecer los factores de riesgo y cómo estos influyen en la autoestima de las familias de las personas privadas de la libertad, considerando los factores resilientes de cada persona. Bueno, recursos, se va a utilizar recursos materiales y recursos humanos. Dentro de los materiales tenemos transportes, impresiones, papelógrafos, marcadores, materiales de apoyo. Dentro de los recursos humanos vamos a tener personal de la pastoral penitenciaria, que son quienes nos acercan a las familias, a las personas privadas de la libertad. Vamos a tener al psicólogo clínico del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, que está más adelante en una diapositiva, quien nos colaborará con material y con información necesaria y justa, por puesto que tampoco pueden brindarnos mucho más. Asimismo, vamos a contar con estudiantes voluntarios de la Universidad Técnica de Manabí, quienes colaborarán con el proyecto de manera totalmente gratuita, a razón de un certificado de participación. Los aspectos administrativos: tenemos las actividades y su cronograma, con la sustentación y la entrega del proyecto en septiembre del 2018, mes en el cual egresamos. Tenemos que se desarrolló entrevista con la persona responsable del proyecto en el Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, quien es el psicólogo clínico David Acosta, quien es el que está a mi izquierda, quien lo ve de frente a este video. Muchas gracias.